Mi marido y yo acabábamos de terminar de construir nuestra nueva casa. Un proyecto que nos había costado más de 350.000 euros y años de sacrificio. Mis suegros vinieron a verla y con total desparpajo decidieron repartirse la planta de arriba para ellos y la de abajo para mis cuñados. Mi marido soltó una risita fría y luego dijo una sola frase que hizo que todos se murieran de vergüenza. Yo, Elena y mi marido, Javier, apenas habíamos tenido tiempo de celebrar. No, habíamos hecho una inauguración en condiciones cuando mis suegros aparecieron, trayendo consigo a mi cuñado Sergio, su mujer Laura y la hermana pequeña, Lucía, para echar un vistazo. Al principio dijeron que venían para cuando felicitarnos, para compartir nuestra alegría. Después de años de lucha, por fin, teníamos un hogar digno. Pero nada más cruzar el umbral, mi suegra, doña Carmen, barrió con la mirada cada rincón. Desde el suelo de parqué, la escalera de diseño, el salón, hasta la cocina moderna del fondo. Su mirada no era la de alguien que se alegra por ti, sino la de un tasador evaluando un activo que pronto se iba a repartir. Para otros, quizás solo fuera una casa adosada en las afueras de Madrid, pero, para Javier y para mí, esa casa representaba sudor, lágrimas y años de privaciones. No era una mansión en La Moraleja, ni estaba chapada en oro. Era una casa de 3 plantas, ordenada y cómoda. Abajo, el salón, una cocina, funcional, y un rincón que usaba como despacho para llevar la contabilidad de nuestro taller de confección. La planta alta era nuestro dormitorio, un pequeño rincón tranquilo para reflexionar y una terraza amplia. Eso era todo. Pero aquel día, parados frente a la cancela mirando el número de la calle recién puesto, se me hizo un nudo en la garganta. Javier se quedó mucho tiempo en el porche, acariciando la pared que aún olía a pintura fresca, con los ojos húmedos. Sabía que estaba recordando los días en aquel piso de alquiler en un Partoné, barrio obrero. Cuando llovía, teníamos que poner cubos para las goteras. En verano, con el calor sofocante de Madrid, solo usábamos un ventilador por miedo a la factura de la luz. Recuerdo una noche en la que él acababa de terminar un encargo de costura, me miró durmiendo junto a la máquina remalladora y susurró: «Elena, cariño, algún día te daré la casa que te mereces». Yo solo sonreí, pensando que lo decía para consolarme. ¿Quién iba a decir que se haría realidad? Sin embargo, nuestra felicidad duró poco. La familia de mi marido llegó en tropel. Mi suegro, don Manuel, y mi suegra, doña Carmen. Con ellos venían Sergio, el hermano menor de Javier, su mujer, Laura, y la benjamina, Lucía. Entraron sin miramientos, sin siquiera limpiarse los zapatos en el felpudo, aunque acababa de fregar el suelo hasta dejarlo brillante. Doña Carmen, nada más entrar, pasó el dedo por la mesa del recibidor, abrió los armarios de la cocina y luego miró hacia la escalera. Sonrió con cinismo y dijo, como si lo hubiera estado pensando mucho tiempo: «Una casa tan grande para vosotros 2 solos. ¡Qué desperdicio!». Al oírlo, se me cayó el alma a los pies. Pero intenté mantener la compostura, ofrecí café y les invité a sentarse. Don Manuel no se sentó. Fue directo a la escalera, golpeó la barandilla con los nudillos y chasqueó la lengua. Madera, maciza. Construir una casa así es lo propio de un hijo mayor. Pero cuando se tiene una casa grande, hay que acordarse de los padres y los hermanos. Entre familia, si se es demasiado calculador, se pierde la bendición. Sonaba a consejo, pero cada palabra pesaba como una losa. Sergio y Laura, que en ese momento estaban en horas bajas después de que su negocio de venta de cuanta imitaciones de marca se viniera abajo y estuvieran endeudados hasta las cejas, no perdían su aire arrogante al entrar en nuestra casa. Laura empujó la puerta de la habitación de invitados de la planta baja. Miró alrededor y le dijo a su marido: «Esta habitación es fresca, Sergio. Cabe una cama de 180x200 perfectamente.
Cuando tengamos niños, vivir aquí será práctico. Sergio asintió. Sí, la planta baja es cómoda. No hay que subir y bajar escaleras. A Javier y Elena les sobra con la planta de arriba. Yo estaba allí mismo, pero hablaban como si fuera invisible. Lucía no se quedó. Atrás, se paseó por el salón y señaló un rincón vacío cerca del ventanal con tono despreocupado. Este rincón es ideal. Pondré aquí mi mesa para el negocio de nail art. Cuando vengan clientas parecerá muy top. A Elena no importará, ¿verdad? Total, la casa es enorme. La miré, incapaz de hablar. La casa que ni siquiera había estrenado con mis propios padres ya estaba siendo parcelada, dividida y planificada como local, comercial por la familia de mi marido. Como si fuera un activo de toda familia extensa. Doña Carmen, al verme callada, pensó que estaba intimidada. Dejó su taza de café, y su tono se volvió serio, de mando. Lo he organizado así para que sea práctico. La planta de arriba para nosotros, tus padres. Así estamos tranquilos. Vosotros dos en la otra habitación. La habitación de abajo para Sergio y Laura, temporalmente. Pobrecillos, lo están pasando mal, y el recibidor que lo use, Lucía para sus cositas de uñas o venta online. La familia tiene que apoyarse cuando uno prospera. Me quedé atónita. Las palabras temporalmente en boca de gente como ellos me sonaban demasiado familiares. Una vez que meten la maleta, un mes se convierte en un año, y un año en toda la vida. Miré a Javier. Llevaba todo el tiempo callado, con las manos en los bolsillos del pantalón. Su mirada era más fría de lo habitual. Doña Carmen, pensando que su hijo estaba de acuerdo, se vino arriba. Se dirigió a Javier como si diera un orden. Javier, eres el hermano mayor. Esta casa, tarde o temprano, será el punto de reunión familiar. Esta distribución es la más justa. Díselo a tu mujer. El ambiente en el salón se podía cortar con cuchillo. Vi a Laura sonreír de medio lado. Sergio ya miraba alrededor como eligiendo dónde poner su mueble bar. Lucía incluso sacó el móvil y hacía fotos murmurando este rincón. Es muy instagramiable. Estaba rabiosa y triste a la vez, pero antes de que pudiera decir nada, Javier soltó una risita. No fue una carcajada, sino una risa tan gélida que se hizo el silencio. Miró a su madre, luego uno a los miembros de su familia y dijo despacio: si esta casa es la casa de toda la familia, eso significa que la casa que papá y mamá vendieron para salvar a Sergio de sus deudas también debemos considerarla una deuda familiar compartida. Quien quiera vivir aquí, que firme primero el punto Cáceres. Reconocimiento de esa deuda. La cara de doña Carmen se puso blanca como el papel. Don Manuel, que estaba cerca de la escalera, se quedó de piedra. A Sergio, el arrogante, le temblaban los labios. En ese momento me di cuenta de que mi marido no estaba callado por debilidad. Solo estaba esperando el momento exacto para desarmar su codicia con una frase demoledora. Ver la cara descompuesta de doña Carmen me recordó un viejo refrán. La gente puede olvidar quién estuvo cuando lo pasaron mal, pero nunca olvidarán quién los humilló cuando lo pasaron mal. Esta casa de 3 plantas no apareció de la nada. Se construyó sobre los cimientos de días en los que vivíamos en aquel piso de 40 metros cuadrados. En verano era un horno. En invierno, el frío se colaba por las ventanas viejas y la humedad manchaba las paredes. Cada vez que llovía fuerte, yo me levantaba a poner cubos, mientras Javier, en silencio, fregaba el suelo para que yo pudiera seguir durmiendo. Cuando nos casamos, éramos muy pobres. Javier era solo un cortador de patrones, en un pequeño taller de confección. Salía de madrugada y volvía de noche oliendo a tela, polvo y sudor. Yo aceptaba trabajos a destajo en casa: remallar, poner botones, arreglar costuras mal hechas. Había noches en las que me pinchaba los dedos hasta sangrar, pero me limpiaba con un pañuelo y seguía. Si el pedido se retrasaba, nos descontaban la paga.
Muchas veces nuestra cena era una tortilla francesa para compartir, un poco de pan y unas lentejas viudas, pero Javier siempre me ponía la mejor parte en mi plato, sonriendo. Come bien, Elena. Mañana hay que seguir luchando. Éramos pobres, pero nunca pensamos que lo seríamos para siempre. Javier tenía talento. Tenía un ojo clínico para la calidad de las telas y era meticuloso en cada corte. Siempre me decía, Elena, en el negocio textil nos pueden hacer trampas. Una costura torcida es suficiente para arruinar tu reputación. Me emocionaba escucharlo, porque mientras otros corrían buscando dinero fácil, mi marido seguía creyendo en el trabajo que requiere paciencia, honestidad y tesón. Soñábamos despiertos en aquel piso caluroso con tener nuestro propio taller. No, hacía falta que fuera grande. Unas pocas máquinas industriales, un par de costureras, pedidos claros y trabajo limpio. La simple idea de dejar de vivir al día nos llenaba de esperanza. Pero a ojos de la familia de mi marido, nuestra esperanza no valía nada. En contraste con nosotros, Sergio y Laura estaban en la cresta de la ola. Se dedicaban a vender ropa de imitación, cosméticos falsificados y bolsos sin factura. El dinero entraba rápido, cambiaban de coche cada año, siempre con el último modelo de iPhone. Laura siempre iba muy maquillada y con bolsos de marca, falsos colgando del brazo. Sergio solo hablaba de márgenes de beneficio, proveedores chinos, contenedores y almacenes, como si fuera un gran empresario. Por eso, doña Carmen cada vez disimulaba menos su favoritismo. Iba a todas partes presumiendo de Sergio como el hijo con instinto para los negocios. En una cena familiar, le sirvió la mejor pieza de carne a Sergio y dijo en voz alta, Sergio sí que es listo. En los negocios hay que saber ver las oportunidades. Si solo eres un buenazo que agacha la cabeza y trabaja de empleado como Javier, ¿cuándo vas a prosperar? Javier solo agachó la cabeza y siguió comiendo. Yo sentí un nudo en la garganta. Don Manuel no era mucho mejor. Más callado que doña Carmen, pero sus palabras dolían más. Una vez le dio una palmada en la espalda a Javier delante de unos tíos con tono condescendiente. Un hombre que no sabe hacer dinero no debe hablar de dignidad. Mira a tu hermano. Aprende de él. Sabe buscarse la vida, sabe cómo hacerse rico. Tú solo sabes cortar y coser. Serás un operario toda tu vida. Vi cómo los hombros de Javier se tensaban, pero solo respondió, suavemente. Sí, papá. Ese silencio me dolía más que si se hubiera enfrentado a ellos. No era cobarde, simplemente seguía queriendo a sus padres. Quería mantener la armonía familiar. Laura nunca perdía la oportunidad de menospreciarme. Una vez vino a casa de los suegros con un bolso que decía ser de lujo. Yo, de un vistazo, supe que era falso. Las costuras no eran perfectas, pero me callé. Ella, sin embargo, miró la blusa que yo misma me había cosido y se rió con cinismo. Elena, qué mañosa eres. Como no tenéis dinero, te haces la ropa y ahorras. Yo es que si me pongo ropa de mercadillo me salen sarpullidos. Algunos se rieron. Yo seguí picando verduras, fingiendo no oír, pero por dentro me escocía. Las comidas en casa de los suegros se convirtieron en una tortura. Doña Carmen a veces soltaba indirectas sobre que los pobres no deberían tener hijos. Una mujer que se casa y no ayuda a su marido a prosperar no sirve de mucho, decía. Una vez llegó a decir abiertamente, vosotros dos apenas podéis con vosotros mismos. Tener un hijo solo sería traer desgracia a la criatura y arrastrar toda la familia al fango. Al oírlo, apreté los puños bajo la mesa. Quería levantarme y preguntarle si ser pobre era un pecado para su hijo, si trabajar honradamente era vergonzoso. Pero al ver a Javier callado a mi lado, me tragué las palabras. Esa noche, al volver a nuestro piso, no pude contener el llanto. Javier se sentó, a mi lado. Sus manos ásperas por el uso de las tijeras tomaron las mías con suavidad. Elena, perdóname por dejar que te humillen, dijo con voz ronca.
Negué con la cabeza, pero las lágrimas seguían cayendo. Me atrajo hacia su hombro y dijo despacio: «No te prometo que te haré rica mañana, pero te prometo que no dejaré que te menosprecien toda la vida». Esa frase me hizo aguantar durante los años más amargos. Creía en mi marido. Creía que nuestra pobreza era solo el principio, no nuestro destino. Y estaba segura de que algún día los que se reían de nuestra tortilla francesa tendrían que mirarnos con otros ojos. Pero aún teníamos que pasar por una humillación más profunda. Ocurrió a finales de nuestro segundo año de casados. Javier ya conocía cada etapa de la producción textil. No era un soñador. Antes de hablar de abrir su propio taller, había estado meses haciendo cálculos en secreto. Alquiler de una nave, precio de máquinas de segunda mano, coste de la luz, salarios, fondo de emergencia. Una noche desplegó su cuaderno ante mí. Estaba lleno de números. «Elena, no vamos a empezar con moda complicada. Empezaremos con ropa de trabajo, monos, chalecos reflectantes, delantales industriales. Las fábricas y talleres de los polígonos de alrededor siempre necesitan, pero no pueden pedir a las grandes fábricas porque piden poca cantidad. Si lo hacemos bien y somos puntuales, tenemos una oportunidad». Sus ojos no eran los de un jugador, sino los de alguien que ha visto el único camino para cambiar su destino. Pero ese camino necesitaba dinero. Después de juntar todos nuestros ahorros, vender unos pequeños pendientes de oro que me regaló mi abuela y sumar lo que Javier había guardado, aún nos faltaban unos 30.000 euros. Javier decidió, muy a su pesar, pedir ayuda a sus padres y a Sergio. Sabía que le costaba horrores. Prefería trabajar 24 horas seguidas que pedir algo a quienes le habían despreciado. Pero por nuestro sueño, se puso su mejor camisa, ya vieja, y fuimos a casa de sus padres una tarde lluviosa. El salón estaba concurrido. Don Manuel veía la tele, doña Carmen miraba el móvil, Sergio y Laura acababan de llegar de compras cargados de bolsas. Javier, de pie en medio de la sala, explicó su plan con calma, aunque con voz algo tensa. «No pedimos un regalo, solo queremos un préstamo de 30.000 euros. Haremos un contrato privado, pagaremos intereses como el banco y lo devolveremos en 2 años». Entregó su cuaderno de planes a su padre. «Lo he calculado todo, papá. Sí, la familia nos ayuda esta vez. Os aseguro que nadie saldrá perdiendo». Doña Carmen, sin leer ni una línea, soltó una risita afilada. Dejó el móvil, miró a mi marido de arriba abajo y dijo: «Vosotros dos queréis abrir un taller. Coser ropa no os ha hecho ricos hasta ahora, y ahora queréis ser jefes. Los negocios no son tan fáciles como pintar números en un papel». Javier se puso rojo, pero mantuvo la calma. «Por favor, mamá, mirad el plan. Primero, no estoy jugando». Sergio, sentado con las piernas cruzadas, jugaba con las llaves de su coche, nuevo, y sonreía con burla. Ni siquiera tocó el cuaderno. «Javier, te voy a ser sincero. Tu mentalidad es lenta. En los negocios hay que ser rápido, hay que echarle morro, hay que saber dónde están los atajos. Tú tienes miedo a equivocarte, miedo a perder reputación. Con ese estilo, seguirás siendo un empleado. Si quieres ser jefe, te arruinarás. Prestarte dinero es como tirarlo al alcantarillado». Laura añadió con su voz dulce pero venenosa: «El dinero que ganamos es dinero de verdad, no es para que vosotros juguéis a ser empresarios». Me ardían las orejas. Quería agarrar a mi marido y largarnos de allí. Pero Javier miró a don Manuel. «Papá, solo te pido que confíes en mí una vez. Llevo años en esto. Sé lo que hago». Don Manuel dejó el mando de la tele y miró a Javier fríamente. «¿Quieres el préstamo? Vale. Firma primero la renuncia a tu parte de la herencia. Esta casa, tarde o temprano, se dividirá. Si recibes dinero ahora, significa que luego no reclamarás tu parte. Si no quieres, olvídate». Javier se quedó pálido. Era la primera vez que veía a su padre presionarlo de esa manera. 30.000 euros para un negocio honesto, pero su padre se lo planteaba
como si fuera una limosna a cambio de desheredarlo. Javier apretó los labios y dijo: «Papá, no vengo a pelear por la herencia. Solo quiero un préstamo formal». Doña Carmen intervino, abanicando la mano con desdén: «Basta de rodeos. Esta casa no tiene dinero de sobra para vuestros experimentos. Si fracasáis, vendréis aquí de parásitos. ¿Quién os va a mantener? Además, los padres de tu mujer son unos muertos de hambre. ¿Acaso podrían ayudaros si os arruináis?». Esa última frase fue como una bofetada. Mis padres eran humildes. Sí, su piso en el barrio viejo no era nada comparado con lo que presumía la familia de mi marido. Pero desde que me casé con Javier, jamás habían menospreciado a su yerno. Me levanté, incapaz de contenerme más. Miré a doña Carmen con voz, temblorosa pero clara: «¿Puede usted no prestarnos el dinero? No se lo reprocharemos. Pero le ruego que no meta a mis padres para humillarlos. Mis padres serán pobres, pero nunca han usado la pobreza de otros para reírse de ellos». Tiré de la mano de Javier. Él seguía allí plantado, como si le hubieran arrancado el alma. El cuaderno de planes cayó al suelo. Algunas hojas se soltaron y quedaron bajo los pies de Sergio. Nadie se molestó en recogerlas. Esa noche fuimos a casa de mis padres. Javier no dijo una palabra en todo el trayecto. Al llegar, mi madre supo enseguida que algo iba mal. Mi padre nos preparó un café y preguntó qué pasaba. Se lo conté todo. Cuando llegué a los insultos de doña Carmen hacia ellos, se me quebró la voz. Mi padre guardó silencio un buen rato. No se enfadó, no gritó. Solo se levantó, fue al dormitorio y volvió con una carpeta de plástico que contenía las pinturas de su piso. Las puso sobre la mesa. Miró a Javier y dijo despacio: «Tu madre y yo no tenemos dinero en efectivo, hijo, pero tenemos este piso. Sí, queréis emprender con honestidad. Nosotros creemos en vosotros». Mi madre, con los ojos llorosos, asintió. Javier se echó a llorar. Se arrodilló ante mis padres, con los hombros sacudidos por el llanto, incapaz de hablar. Estuvo así mucho rato en el pequeño salón de mis padres, bajo la luz fluorescente de la cocina. Agarraba las escrituras como si fueran sagradas. «Suegro, suegra, si fallo, perderéis vuestra casa. No sé cómo pagaros esto. Juro por mi vida que mientras respire, no dejaré que perdáis vuestro hogar». Mi madre se secó las lágrimas. No por arrepentimiento, sino por pena de ver a su hija y a su yerno humillados por la otra familia. Ese piso era el fruto del trabajo de toda una vida de mis padres. Las paredes necesitaban pintura, los muebles eran viejos, pero allí me había criado. Allí mi padre arreglaba bicicletas en sus ratos libres para sacar un extra. A la mañana siguiente, mis padres nos acompañaron al banco para hipotecar su casa y conseguir el aval. La mano de mi madre temblaba al firmar, tanto que el notario le pidió que repitiera la firma. Ella sonrió con torpeza. «Tengo el pulso un poco tonto hoy». Pero yo sabía que no era el pulso, era el corazón, dolido porque su hija casada todavía tenía que pedir ayuda a su familia mientras era despreciada por sus suegros. Desde que conseguimos el capital, no desperdiciamos ni un día. Javier alquiló una nave pequeña y polvorienta en un polígono industrial antiguo. El suelo estaba desnivelado, las paredes manchadas de humedad. Hacía un frío que pelaba en invierno y un calor insoportable en verano. Pero para nosotros era una oportunidad de vida. Limpiamos, pintamos. Javier compró máquinas industriales de segunda mano y las puso a punto él mismo. Yo busqué mesas y sillas usadas, cosí cortinas para probar y barrí hasta tarde para poder empezar al día siguiente. Lo más aterrador al principio no fue el trabajo duro, sino la falta de clientes. Javier se sentaba a mirar las máquinas paradas. Yo iba de polígono en polígono, con muestras, ofreciendo nuestros servicios a fábricas y talleres. Algunos encargados ni me escuchaban, otros miraban las muestras y ofrecían precios
bajos que casi hubiéramos trabajado gratis. Un día volví a la nave con los pies destrozados de andar, habiendo recibido solo negativas y una frase lapidaria: un taller nuevo. ¿Quién se atreve a darles un pedido grande? Javier me puso una botella de agua delante y susurró: si hoy no ha salido, mañana lo intentamos otra vez. Él también estaba agotado, pero no se rendía. Muchas noches me despertaba a las 3 de la mañana y lo veía frente a una máquina, perfeccionando las costuras de las muestras. Elena, si la primera muestra es o mala, no volverán. Podemos ser pobres, pero chapuceros no. Finalmente, después de casi un mes, conseguimos nuestro primer pedido. Un taller mecánico grande nos encargó 200 monos de trabajo para sus empleados. No era mucho dinero, el margen era mínimo, pero para nosotros fue un salvavidas. Lloré de alegría, el pedido casi acaba con nosotros. 3 días antes de la entrega, el motor de nuestra máquina principal se quemó. El olor a quemado llenó la nave. Solo podía pensar que si fallábamos, nuestra reputación estaba muerta antes de empezar. Javier no paró. Buscó desesperadamente quién le prestara una máquina. Yo lloraba, entre las telas cortadas, pensando en las escrituras de mis padres y en las burlas de mis suegros. Justo entonces, mi padre apareció en la nave. Traía unos tuppers con comida caliente que había hecho mi madre, cocido y tortilla. Vio el panorama, dejó la comida y dijo con voz tranquila: mientras se respira, se puede luchar. No dejéis que nadie diga que nos equivocamos al confiar en vosotros. Esa frase nos sacó del pozo. Javier consiguió una máquina prestada y volvimos al trabajo. Entregamos el pedido a tiempo. El dueño del taller mecánico revisó cada mono y asintió: costuras fuertes, la tela es la acordada. La próxima vez os pediré más. Al oír eso, me temblaron las piernas. Javier apretó los puños hasta que le pusieron los nudillos blancos. Esa noche, comiendo el cocido frío en la nave, nos supo a gloria. Poco a poco, el taller fue ganando clientes por el boca a boca. Talleres, empresas de limpieza, seguridad, catering industrial. Javier mantuvo sus principios. Nunca cambiar la tela por una peor. Nunca reducir la calidad de la costura, nunca prometer fechas imposibles. Prefería ganar menos a perder reputación. Esa terquedad que al principio nos lo puso difícil, acabó siendo nuestra mejor publicidad. 3 años después, logramos liberar la hipoteca de mis padres antes de tiempo. El día que le devolví las escrituras a mi madre, la abracé llorando como una niña. Javier las puso sobre la mesa del salón de mis padres y dijo: ya está, suegros, ya no hay que preocuparse. Nuestro taller creció hasta tener 20 empleados. Cambiamos las máquinas por nuevas y los pedidos se estabilizaron. No nos hicimos ricos de la noche a la mañana como presumía Sergio, pero cada euro que ganábamos era limpio y seguro. Fue entonces cuando el sueño de nuestra propia casa empezó a parecer posible. Nuestra vida cambió lentamente. Nada de coches de lujo ni ostentación. Seguíamos y trabajando de sol a sol. La diferencia era que ya no teníamos que compartir una tortilla para cenar. La factura de la luz no nos daba miedo, y mis padres ya no tenían que preocuparse por su casa, pero nuestro progreso no alegraba a la familia de Javier. Doña Carmen, al oír que teníamos mucho trabajo, solo decía con desdén: suerte que han tenido. Todo el día ahí metidos tragando polvo de tela. A ver cuánto duran. Don Manuel tampoco elogiaba a su hijo. Cuando un tío felicitó a Javier por su tesón, don Manuel lo menospreció. Este solo sabe trabajar como un mulo. Para los negocios grandes le falta chispa. Tendría que ser como Sergio, que sabe mover el dinero rápido. Eso es tener cabeza. Doña Carmen seguía idolatrando a Sergio. Presumía de que su hijo menor ganaba mucho, que la mercancía le volaba de las manos. Yo, sin embargo, había visto cajas de la mercancía de Sergio, etiquetas falsas, facturas dudosas, cosméticos con olores químicos fuertes. Alguna vez advertí a Laura con suavidad: cualquier
Negocio debería tener los papeles en regla. No vaya a ser que por querer ganar, rápido os metáis en un lío. Laura se rió. Elena, tú estás acostumbrada a los negocios lentos. Por eso te da miedo todo. Hoy en día, si no eres espabilado, quedas pobre. Después de eso, aprendimos a mantener las distancias. Íbamos a los eventos, familiares por obligación, llevábamos algún detalle, pero yo ya no esperaba su cariño. Javier también dejó de intentar demostrarles nada a sus padres. Vivamos, rectos. Elena, quien lo entienda, bien, y quien no, pues nada. Me daba pena y tristeza a la vez. Era una herida que no sangraba, pero que siempre estaba ahí. Entonces, la desgracia llegó rápido. Una tarde, mientras revisaba facturas en el taller, mi móvil empezó a vibrar sin parar. Los grupos de WhatsApp de la familia echaban humo. Habían hecho una redada en el almacén de Sergio y Laura. La policía había encontrado miles de productos falsificados, cosméticos sin registro sanitario, facturas falsas y un montón de mercancía de origen desconocido. Leí los mensajes con un escalofrío. Lo que me temía había ocurrido. En una sola noche, la pareja que iba de triunfadora cayó al vacío. Mercancía incautada y cuentas bloqueadas, y los socios que antes les daban palmadas en la espalda desaparecieron o empezaron a exigir devoluciones y a amenazar con denuncias. Laura llamaba a doña Carmen llorando histérica. Sergio desapareció unos días, sin coger el teléfono a nadie. Doña Carmen corría de un lado a otro llorando, despotricando. Seguro que alguien le ha tendido una trampa a mi hijo. Sergio, es muy listo, no puede ser tan descuidado. Pero el problema era demasiado grande para taparlo con excusas de madre ciega. Multas, abogados y deudas con proveedores turbios sumaban una cifra astronómica. Don Manuel y doña Carmen tuvieron que vender su casa, la casa familiar de la que tanto presumían, para intentar tapar el agujero. Al enterarse, Javier se quedó callado mucho tiempo. Sabía que no se alegraba. Por mal que le hubieran tratado, eran sus padres. Pero una cosa es la lástima y otra asumir las consecuencias, la codicia ajena. Una semana después, toda la familia de mi marido apareció en nuestro taller. Estábamos en plena producción. El ruido de las máquinas era ensordecedor. Doña Carmen entró primero, con la cara demacrada pero intentando mantener la altivez. Detrás, don Manuel, cabizbajo. Sergio miraba al suelo y Laura se aferraba a su bolso de marca probablemente falso, con mirada ansiosa y molesta. Los pasé al despacho, les ofrecí agua. Aunque estaba incómoda, no quería perder la educación. Doña Carmen fue al grano. Dejó el vaso y miró a Javier. Tu negocio va bien ahora. El dinero no te lo vas a llevar a la tumba, pero la familia es lo importante. Sergio y Laura han cometido un error, un desliz. ¿Vas a dejar que tu hermano se hunda? La palabra desliz me dio náuseas. Años vendiendo ilegalmente, despreciando la ley, y ahora era solo un desliz. Javier, sentado frente a su madre, con cara inexpresiva, preguntó muy despacio, ¿cuánto necesitan? Doña Carmen pensó que su hijo ya había cedido. Por ahora, unos 100.000 euros. Si puedes más, mejor. Nosotros ya hemos perdido la casa. Tú, como hermano mayor, tienes que ser responsable. El ambiente en el despacho era asfixiante. Miré a mi marido. Me dolía el corazón por él. 100.000 euros no era calderilla. Y desde luego no era algo que se pudiera soltar solo por la palabra familia. Javier guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa cínica. Miró a Sergio y luego a su madre. Mamá, ¿recuerdas cuando os pedí prestados 30.000 euros para abrir el taller? ¿Recuerdas lo que dijisteis? Te reíste de mí. Sergio dijo que prestarme dinero era tirarlo al alcantarillado. Papá dijo que si quería, el préstamo tenía que renunciar a la herencia. Y hoy vienes a pedirme 100.000 euros y me dices que el dinero no me lo voy a llevar a la tumba. Doña Carmen se quedó muda. Don Manuel apartó la mirada. Sergio agachó más la cabeza.
Laura no pudo callarse. Levantó la cabeza y dijo con tono agrio: aquello era diferente. Ahora vosotros tenéis dinero. Hay que pensar en la familia. Javier es su hermano. ¿Cómo va a dejar que se hunda? Javier miró a Laura y su mirada se endureció. No me gusta verlo así, pero tampoco voy a usar el dinero limpio de nuestro trabajo duro para tapar vuestro dinero sucio. Laura se puso roja de ira. Sergio abrió la boca como para protestar, pero la cerró. Entonces Javier dijo claramente: no voy a prestar dinero en efectivo. Sí, Sergio y Laura de verdad quieren empezar de cero. Cuando arreglen sus líos con la justicia, pueden venir a trabajar al taller como empleados normales, empezando desde abajo, cobrando el salario base y sin ningún privilegio por ser familia. Dijo que si querían vivir honestamente, debían empezar trabajando honestamente. Al oír eso, doña Carmen golpeó la mesa y se levantó. Lloraba de rabia. No, esperaba que el dinero te cambiara tanto como para ser tan cruel con tu propia sangre. Se fueron furiosos. Pensé que la historia acabaría ahí. Pero poco después, justo el día que nuestra nueva casa estaba terminada, aparecieron de nuevo. Esta vez no venían a pedir dinero. Entraron en nuestra casa, miraron las habitaciones, repartieron las plantas y planificaron dónde vivirían, como si la casa fuera una compensación por la que ellos habían perdido. Y entonces me di cuenta, la codicia de la gente, que está acostumbrada a ser mimada, no tiene límites. Después de aquel día en que la familia de mi marido vino a repartirse la casa, pensé que solo hablaban por hablar, para desahogar su frustración. En el peor de los casos, solo querían presionarnos para que nos sintiéramos mal y cediéramos. Javier no dijo mucho. En silencio, cambió la contraseña de la cerradura electrónica, revisó las cámaras de seguridad del perímetro y me dijo: Elena, a partir de ahora, si viene alguien, no abras la puerta tú sola. Si la gente no conoce los límites, nosotros tenemos que ponerlos. Al escucharlo, sentí un peso en el corazón. Sabía que a mi marido le dolía más que a mí, porque quienes planeaban quitarnos la casa no eran extraños, sino sus propios padres y su hermano. Días después, estaba en el taller revisando el stock de telas cuando mi móvil empezó a sonar sin parar. Era el vigilante de seguridad de nuestra nueva urbanización. Doña Elena, hay un camión de mudanzas en su puerta. Dicen que son los padres y los cuñados de usted, que ya tienen permiso para mudarse aquí. Se me helaron las manos. Recordé la mirada de doña Carmen el otro día. No era la mirada de quien pide, sino la de quien se siente con derecho. Abrí la aplicación de las cámaras en el móvil. Me quedé petrificada en medio del taller. Frente a la verja de mi casa, había un camión pequeño con la puerta trasera abierta. Doña Carmen estaba allí mismo, dando órdenes a unos mozos que bajaban colchones, cajas y hasta un armario viejo. Don Manuel supervisaba, Sergio arrastraba maletas y Laura cargaba con edredones. Lucía estaba grabando con el móvil. Se oía a doña Carmen por la cámara. Ese armario a la segunda planta, para mí, la habitación grande para Sergio y Laura. Las cosas de Lucía dejadlas en el salón por ahora. Se me oprimió el pecho. No habían pedido permiso, no habían avisado. Venían como un ejército de ocupación. Y nuestra casa, el fruto de nuestro sudor, de repente, se convertía en el refugio asegurado para toda su familia. Lucía levantaba el móvil grabando un story. Hola a todos. Hoy me mudo a la villa de mi hermano. Es enorme, 3 plantas. Deseadnos suerte. Me dio tanta rabia que casi tiró el móvil. No era una villa, y desde luego no era su casa. Llamé a Javier inmediatamente. Estaba con un cliente cerca. Recogerme en 10 minutos. Estaba temblando de furia. Él estaba en un silencio aterrador. Javier, ¿qué vamos a hacer? Él miraba al frente, con voz grave. Hoy tienen que entenderlo. Cuanto más blandos seamos, más pensarán que tenemos miedo. Al llegar a la casa, los vecinos miraban desde sus ventanas. La verja estaba entreabierta.
Entré con el corazón a mil. La tapa de la cerradura biométrica de la puerta principal estaba arrancada. Había un cerrajero trabajando en ella. Sergio nos vio llegar. Se sobresaltó un poco, pero intentó disimular. Hombre, Javier, Elena, ya estáis aquí. He llamado a un cerrajero para no estar esperando fuera con el calor. Somos familia, no os pongáis tensos. Le miré fijamente a la cara. Solo 3 días después de venir de visita, ya se sentían con derecho a llamar a un cerrajero para forzar la puerta. Entré y vi a Laura en la cocina, sirviéndose un zumo de naranja de nuestra nevera como si fuera suya, y me sonrió con cinismo. Elena, llegas justo a tiempo. Iba a preguntar cuál es la habitación con el aire acondicionado más potente, para que mis suegros duerman bien esta noche. Iba a explotar, pero Javier me puso una mano en el hombro, pidiéndome calma. Caminó hasta el centro del salón, miró el montón de maletas y cajas sobre el suelo recién fregado, y se rió. Una risa fría que hizo callar a Laura. Javier acercó una silla, se sentó y dijo despacio: podéis vivir aquí, pero sacad todos los DNI y libros de familia. Firmad esto primero. Doña Carmen se dio la vuelta desde la escalera. ¿Firmar qué? ¿De qué hablas? Javier se recostó en la silla, con una mirada gélida. Firmad un reconocimiento de deuda y responsabilidad compartida sobre la casa, que está hipotecada y avalando un préstamo de negocio de 600.000 euros con el banco. Cualquiera que viva aquí se hace responsable legalmente si el banco ejecuta el embargo. El salón se quedó mudo. Doña Carmen abrió la boca, pero no le salía la voz. Don Manuel frunció el ceño. ¿Hipotecada? Pero si la acabáis de construir. Javier sacó un fajo de fotocopias de su maletín y lo dejó caer sobre la mesa de cristal con un golpe seco. ¿Os pensáis que el dinero para construir esto cayó del cielo? He usado esta casa como garantía para un crédito de expansión del taller. Si el taller tiene problemas, el banco se queda con la casa. Y a los que vivan dentro y sus bienes, se los llevan también por delante. Os lo digo ahora, para que no digáis que os engaño. Sergio retrocedió un paso. Su chulería desapareció. Miró los papeles y preguntó, rápido: Javier, ¿es en serio o es para asustarnos? ¿Una casa de 350.000 euros? ¿Con una deuda de 600.000? Javier lo miró fijamente. Cuando decidiste venir a vivir aquí por la cara, ¿te preguntaste con qué dinero se construyó? ¿Por qué te preocupa ahora la deuda? Ahora preguntas. Laura dejó el vaso de zumo, pálida. Lucía cortó su directo de Instagram al instante. Doña Carmen intentaba salvar su orgullo. La deuda la pagaréis, vosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Javier rió con cinismo y empujó los papeles hacia su madre. Hace un momento, decías que esta casa era de toda la familia. Si queréis compartir el derecho a vivir, hay que compartir también las obligaciones. Firmad aquí, por favor. Como declaración voluntaria de residencia y corresponsabilidad en caso de litigio por activos. Somos una familia, ¿no, mamá? La frase «somos una familia» fue como una bofetada que les devolvía todos los consejos que habían usado para presionarnos. Don Manuel cogió una hoja con mano temblorosa. Vio los sellos del banco y las cláusulas sobre garantías hipotecarias, y su cara cambió. Sergio tiró de Laura hacia atrás. «Esperemos un poco. Esto no me huele bien». Laura le chistó, pero ella tampoco se atrevía a moverse. El grupo que había llegado tan valiente para ocupar la casa ahora estaba plantado en medio del salón y nadie se atrevía a reclamar una habitación. Javier se levantó, los miró uno a uno y dijo claramente: «Quien quiera vivir aquí, que firme ahora mismo. Quien no, que saque todas sus cosas de mi casa antes de que llame a la Guardia Civil por allanamiento de morada y daños a la propiedad». Nadie respondió. Fuera, los mozos de mudanza se miraban confundidos. Los vecinos también observaban en silencio. La cara de doña Carmen pasó del rojo al blanco. Finalmente, se giró y gritó a los mozos: «¿Qué hacéis ahí parados? Volved a subir las cosas al camión».
Su voz intentaba sonar firme, pero se notaba él. Pánico. Yo estaba detrás de mi marido, viendo cómo sacaban cada maleta. Sentía una mezcla de satisfacción y dolor. Resulta que para la gente que siempre se llena la boca con los lazos de sangre, cuando se habla de deudas, esos lazos se vuelven más finos que el papel. Querían compartir la casa cuando pensaban que era un activo. Pero cuando la casa conllevaba riesgo y responsabilidad, nadie quería admitir ser familia. En ese momento supe que la tormenta de verdad no había hecho más que empezar. Porque a las personas a las que se les quita la careta en público, normalmente no se van en silencio. Tal como sospechaba, la familia de mi marido no se iba a retirar tranquilamente. Tras fracasar en la ocupación de la casa, pasaron a una táctica más sucia: convertirnos en los hijos ingratos a ojos de todo el mundo. Esa tarde, después de que se fuera el camión, doña Carmen se quedó frente a la cancela. Se sentó en el bordillo de la acera, dándose golpes en los muslos, y empezó a llorar a gritos, como si la hubieran atracado. «Ay, Dios mío, crías a un hijo varón, y ahora que es rico echa a sus propios padres a la calle. Se construye un palacio de 3 plantas, pero no tiene un rincón para que sus padres se refugien. Javier, hijo, ¿dónde tienes la conciencia?», gritaba para que la oyeran todos los vecinos. Don Manuel estaba a su lado, con cara de circunstancias pero sin frenarla. Sergio miraba al suelo, fingiendo tristeza. Y Laura, un poco más atrás, grababa todo con el móvil, descaradamente. Yo lo veía desde dentro por las cámaras, con una rabia que me ahogaba. Doña Carmen no mencionaba nada del camión de mudanzas, del cerrajero, de cómo se habían repartido las habitaciones y movido cosas sin permiso. Solo elegía la parte donde ella lloraba en la calle, convirtiéndolo en la escena de una pobre madre anciana echada por su hijo desnaturalizado. Laura subió el video a Facebook con un texto venenoso. «Es verdad lo que dicen, cuando se tiene dinero, los hermanos no importan. Mis suegros han perdido su casa, y cuando han ido a pedir cobijo a casa de su hijo mayor, los han echado en la calle». Con unas pocas frases así, bastaba para que quien no supiera la historia se pusiera de su lado. El video se hizo viral más rápido de lo que pensaba. Al principio solo comentaban parientes lejanos, compadeciéndose. Pero luego se unieron conocidos del mercadillo, clientas de Laura y hasta desconocidos que juzgaban sin saber. Los hijos de hoy en día no tienen gratitud. Se hacen ricos y se olvidan de dónde vienen. Alguien incluso escribió: «Solo con ver la cara de la nuera se nota que es una arpía. Seguro que el marido es así porque ella le calienta la cabeza». Leía los comentarios con las manos temblorosas. Nunca me ha gustado discutir en redes sociales, pero ser difamada así y no poder explicar la verdad era asfixiante. No paró ahí. A la mañana siguiente en el taller, noté miradas raras de algunos empleados. No decían nada directo, pero cuando pasaba por la zona de empaquetado, los cuchicheos cesaban. Una costurera joven se dejó el móvil encendido en la mesa con el video de Laura en la pantalla. Se me heló el corazón. Nuestra reputación no solo afectaba a la familia, sino también a la confianza de los empleados, los clientes y todos los que dependían del taller. Si creían que éramos capaces de ser crueles con nuestros padres, todo lo que habíamos construido se mancharía por un drama barato. Se lo conté a Javier. Él estaba en su despacho, viendo el video y leyendo los comentarios, pero su cara seguía tranquila. «¿No estás enfadado?», le pregunté. Dejó el móvil, me sirvió un vaso de agua y dijo: «¿Enfadado? Claro que sí. Pero, cuanto más fuerte actúan ellos, más se exponen. Si ahora reaccionamos con ira, es justo lo que quieren». Le miré entre admirada y apenada. Ese hombre estaba siendo difamado públicamente por su propia madre, y aún así mantenía la cabeza fría. No porque no le doliera, sino porque entendía que si reaccionaba precipitadamente, todo se retorcería aún más. Esa noche apenas pude dormir. Hacia las 11:15, la alarma de seguridad, la casa nueva sonó en el móvil de Javier.
Saltó de la cama y abrió la aplicación de las cámaras. En la pantalla oscura se veían dos figuras agachadas cerca de la puerta lateral del garaje. Uno llevaba gorra y mascarilla. El otro era más bajo y miraba nervioso a los lados. Contuve el aliento. Cuando la cámara giró, la luz de una farola le dio en la cara al más bajo. Se me erizó la piel. Era Sergio. Iba con un tipo flaco y con mala pinta que llevaba un manojo de llaves y algo que parecía una ganzúa. Intentaban forzar la puerta lateral. Sergio le susurraba algo al oído al otro tipo. Se le veía apresurado. Estaba claro que no venía a pedir perdón. Intentaba entrar en nuestra casa en mitad de la noche. Menos mal que Javier había cambiado todas las cerraduras y puesto sensores extra. Segundos después, la sirena empezó a aullar y los focos del jardín se encendieron. Las dos figuras se asustaron y salieron corriendo hacia un callejón oscuro. Javier guardó la grabación. No dijo nada, pero vi cómo apretaba el ratón del ordenador con fuerza. A la mañana siguiente, le pidió a un amigo que trabajaba en un bufete que intentara identificar al tipo que iba con Sergio. Por la tarde, la información que nos llegó me dio escalofríos. El tipo se llamaba Chispas, un conocido conseguidor y matón que trabajaba para prestamistas, usureros, gestionando empeños de coches y propiedades con papeles dudosos. Gente, así no va solo a ayudar a abrir una puerta. Javier se quedó mirando la pantalla mucho rato y dijo despacio: no solo quería entrar en la casa, Elena. Está planeando usar nuestra casa para conseguir dinero. Temblé. Del drama llorando en la puerta al video de difamación. Y ahora esto, llevar a un usurero a nuestra puerta. Todo era parte de un plan aterrador. Sergio ya no era solo un hermano caradura que quería vivir de gorra. Estaba intentando activamente usar nuestra casa como presa para tapar el agujero de sus deudas. Y tal como Javier sospechaba, a la mañana siguiente aparecieron 3 tipos con muy mala pinta en el taller. No parecían clientes ni proveedores, tatuajes, camisas abiertas, andares chulescos. Uno entró directo a la garita del vigilante, preguntando: ¿dónde está Javier? Nos han dicho que vende su casa nueva rápido. El vigilante me llamó, pálido. Salí a recibirlos al patio del taller. El del medio me miró de arriba abajo y se rió con desprecio. Tú eres la mujer de Javier. Nos han ofrecido una casa de 3 plantas. Dicen que los papeles se están tramitando, dijo el tipo. La familia ha decidido vender rápido para pagar deudas. Si el precio es bueno, pagamos en efectivo. Al oírlo, me mareé. La familia ha decidido vender rápido. Cada palabra era un martillazo. Nuestra casa, en una sola noche, había sido ofrecida por Sergio a una banda de usureros y especuladores inmobiliarios. Javier, que acababa de volver del almacén, escuchó la historia y su cara se volvió de piedra. No discutió. Sacó el móvil, les puso el video de la cámara de seguridad de la noche anterior a los 3 tipos y dijo: señores, escuchen bien, esa casa está a mi nombre y al de mi mujer. No se vende, no se hipoteca, y no hemos dado poderes a Sergio ni a nadie. Si vuelve a venir alguien preguntando por mi casa de parte de él, entregaré estas pruebas a la Policía Nacional. Los 3 tipos se miraron. Su chulería disminuyó al instante. Uno soltó una maldición y se marcharon. Cuando el patio del taller volvió a quedarse tranquilo, Javier seguía allí plantado, inmóvil. Me acerqué, queriendo decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Él miraba hacia la puerta. Su voz era grave y aterradora. No solo quería vivir de gorra, Elena. Quería robarnos la casa. Sentí un frío en la espalda. La tormenta que yo creía que eran solo lloros, difamaciones, en realidad acababa de empezar. Y esta vez, si no actuábamos con firmeza, lo que perderíamos no sería solo una casa, sino todo el taller, nuestra dignidad y todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Nada más irse los 3 tipos. Javier llamó a un amigo notario para verificar el estado legal de nuestra propiedad.
Yo corrí a casa a revisar la caja fuerte y el cajón del despacho. Las escrituras originales estaban en la caja fuerte, pero el bonds, fajo de fotocopias compulsadas de las escrituras que guardaba en el cajón para trámites había desaparecido. Solo alguien de la familia de mi marido podría haber sabido dónde estaban y haberlas cogido durante su visita. Llamé a Javier, temblando. Javier, han desaparecido las fotocopias compulsadas de las escrituras. Javier me dijo que cerrara todo y que iba para allá. Su amigo notario confirmó que legalmente la casa estaba segura, pero Javier sabía que para los usureros, unas fotocopias y una buena historia eran suficientes para soltar dinero. El peligro no es que perdamos la casa legalmente ahora, sino que Sergio está trayendo el problema a nuestra puerta, dijo Javier. 2 días después, el problema llegó. 5 hombres con aspecto peligroso, camisetas negras y cadenas de oro, bloquearon la entrada del taller. El líder tiró una carpeta marrón sobre la mesa del vigilante y me dijo con tono amenazante: «Señora Elena, resuelva la deuda de Sergio. Ha vencido. No nos obliguen a ponernos bruscos». Abrí la carpeta. Había un contrato de préstamo por 100.000 euros. Debajo, fotos de nuestra casa y, como garantía, las fotocopias compulsadas de nuestras escrituras y una fotocopia del DNI de Javier que no sé cómo había conseguido Sergio. Y lo peor, una firma falsificada de Javier como avalista. Una firma, burda, intentando imitar la suya. El líder se inclinó hacia mí. Su hermano dijo que la casa ya es también suya. Ahora él se ha fugado. Ustedes, como familia, tienen que pagar. Javier salió del almacén, vio los papeles y la firma falsa y golpeó la mesa con furia. Miró al grupo y dijo tajante: «Esto es falso. Yo no he firmado nada. No, soy avalista y no he autorizado a Sergio a usar mi casa. Si quieren cobrar, búsquenlo a él. Si arman jaleo aquí, llamo a la policía ahora mismo». El líder se rió. «Llame, pero nuestro dinero ya ha salido. Alguien tiene que pagar. Dice que es su hermano mayor. No creo que deje que lo maten». Javier dio un paso adelante, con los ojos inyectados en sangre. «Él os ha estafado a vosotros, buscadle a él. No uséis esa mierda de sentimentalismo familiar conmigo». Tuve que agarrarle el brazo, tenía miedo de que perdiera el control. Los trabajadores del taller se estaban reuniendo, asustados. Javier intentó llamar a Sergio y a Laura, pero sus teléfonos estaban apagados. En su piso de alquiler, nos dijeron que se habían marchado la noche anterior sin pagar. Justo entonces llegaron doña Carmen y don Manuel. Al ver a los cobradores, doña Carmen se puso blanca. Agarró a Javier y preguntó temblando: «¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos?» Javier le tiró el contrato falso a su madre. «Léelo, mamá. Tu hijo favorito ha usado las escrituras de mi casa para pedir 100.000 euros a estos usureros». Doña Carmen vio las fotocopias de las escrituras y se quedó paralizada. Apartó la mirada. Yo le pregunté directamente: «Usted sabía esto, ¿verdad?» Ella retrocedió un paso. Yo no sabía que era para un préstamo. Sergio me pidió las fotocopias hace unos días. Dijo que las necesitaba para un trámite de empadronamiento o algo así. Pensé que eran solo fotocopias, que no pasaba nada. Se me heló el cuerpo. No fue Sergio quien las encontró, fue su propia madre quien se las dio. Don Manuel, al oírlo, se puso rojo de ira y, ante la sorpresa de todos, le soltó una bofetada a doña Carmen en medio del patio del taller. Ella se llevó la mano a la cara, mirándole atónita. Don Manuel jadeaba de furia. Siempre mimándolo, todo lo que pide se lo das. Siempre defendiendo sus errores. Y ahora ha hipotecado la casa de su hermano. Con delincuentes. ¿Estás contenta ahora? Doña Carmen se derrumbó en una silla, pálida. En ese momento de caos, llegó un coche de la Policía Nacional. 2 agentes preguntaron por nosotros para verificar información sobre Sergio. Nos dijeron que estaba en busca y captura por pertenencia a una red de estafa de préstamos rápidos con documentación falsa. No solo nuestra casa,
Había más propiedades implicadas. Los trabajadores del taller empezaron a murmurar nerviosos. Una costurera joven me preguntó llorando: «Elena, ¿nos van a cerrar el taller? ¿Qué va a pasar con nuestro sueldo este mes?». Esa pregunta me partió el alma. Los problemas de la familia de mi marido estaban poniendo en peligro el sustento de muchas personas inocentes. Javier miró a su madre, luego a su padre, con una mirada llena de dolor. Por primera vez, le vi perder el control de verdad. Golpeó la mesa de nuevo, con voz ronca que resonó en todo el patio. «Durante años me habéis tratado como basura, para ensalzar a un delincuente. ¿Estáis satisfechos ahora?». Vendía falsificaciones. Estafaba. Falsificaba mi firma. Trae a usureros a mi taller. ¿Hasta cuándo lo vais a seguir defendiendo? Nadie respondió. Doña Carmen, que siempre había defendido a Sergio, ahora solo, podía estar sentada en el suelo de cemento con la mirada perdida. Me puse al lado de mi marido, viendo el panorama con el corazón encogido. Años de contención de Javier para mantener la familia unida para acabar así. Un contrato falso, usureros en la puerta y el riesgo de arrastrar su negocio al abismo. Sabía que esto ya no era un conflicto familiar, era un asunto legal, de dignidad, y el límite final, si seguíamos siendo blandos, los destruidos, seríamos nosotros. 2 días después del incidente con los usureros, Javier me llamó con voz ronca. «Han detenido a Sergio y a Laura». Me quedé de piedra. Aunque lo esperaba, oírlo de boca de mi marido fue un golpe duro. Los encontraron en un hostal de mala muerte cerca de la frontera con Portugal, con poco dinero, algo de ropa, móviles desechables. La noticia corrió como la pólvora entre los parientes. El teléfono de Javier no paraba de sonar. Pocos llamaban para preguntar sinceramente cómo estábamos. La mayoría era para cotillear, culpar o dar consejos inútiles. Una tía insinuó que, como hermano mayor, no debería haber dejado que su hermano acabara en la cárcel. Otro sugirió que pagara para tapar el asunto, sin tener ni idea de la gravedad del problema. Veía a Javier sentado en su despacho, con los ojos hundidos por la falta de sueño, y me daba una pena inmensa. Don Manuel estaba destrozado. El hombre que siempre había hecho del orgullo su broma, escudo. Ahora se sentaba en silencio en su pequeño piso de alquiler con la mirada vacía. Ya habían vendido su casa para pagar deudas anteriores de Sergio, pero el desastre no paraba. Otros grupos de cobradores iban a su puerta, insultando, pegando carteles de deuda. Doña Carmen, que antes tenía una lengua afilada como una navaja, ahora temblaba solo con oír una moto pararse en la calle. Una noche, doña Carmen llamó a Javier. Por primera vez, oí la voz de mi suegra y temblar de verdad. Ya no había tono de mando ni consejo sobre la sangre, el llanto de una madre acorralada. «Javier, por favor, salva a tu hermano. Aunque se haya equivocado, es de tu propia sangre. Sé que es tonto, que es codicioso, pero si va a la cárcel, su futuro se acaba. Tú, como su hermano, no puedes dejarlo así». Javier sostuvo el teléfono mucho tiempo sin responder. Yo escuchaba su respiración pesada a su lado. Luego habló, con voz suave pero cortante. «Mamá, cuando os pedí los 30.000 euros para abrir el taller, me dijiste que si fracasaba, me dejarías en la calle. Ese día yo también era de tu propia sangre». Silencio al otro lado. Doña Carmen dejó de llorar, como si esa frase le hubiera taponado la garganta. Pensé que Javier colgaría, pero no. Cerró los ojos, respiró hondo y siguió. «No voy a encubrir los delitos de Sergio. Que la justicia decida, pero contrataré a un buen abogado para asegurar que el proceso sea justo. No dejaré que le acusen de más de lo que ha hecho, pero tampoco dejaré que huya de su responsabilidad». Doña Carmen empezó a darle las gracias atropelladamente, pero Javier la cortó. «No te alegres todavía, mamá. Tengo una condición». A la mañana siguiente, don Manuel, doña Carmen y varios parientes mayores fueron citados por Javier en el taller.
Sabía que esa decisión no había sido fácil para él, porque odiaba airear los trapos sucios de la familia. Pero esta vez, si no, se aclaraba todo. Los cotilleos seguirían retorciendo la verdad y quedaríamos, para siempre, como los hijos desnaturalizados y crueles. Javier preparó la sala de juntas, invitando también a los jefes de sección y a algunos empleados veteranos para que entendieran la situación. Don Manuel, al entrar, frunció el ceño y apartó a Javier a un rincón, susurrando enfadado: ¿Para qué llamas a los empleados y a los parientes? Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Quieres que pierda la cara delante de todos? Javier miró a su padre con los ojos rojos de contener la emoción. ¿Todavía te preocupa tu imagen, papá? Tu imagen es más importante que el destino de los demás. Ha vendido falsificaciones, ha estafado, ha falsificado mi firma. Casi arrastra este taller al precipicio. ¿Cuántas familias viven del sueldo de este taller? Si el taller quiebra, ¿quién se hace responsable? Don Manuel se calló. Doña Carmen se sentó, retorciendo un pañuelo entre las manos. Cuando todos estuvieron sentados, Javier no se anduvo con rodeos. Puso 3 carpetas sobre la mesa: el contrato de préstamo falso, las grabaciones de Sergio intentando forzar la puerta y el atestado policial. Miró a los parientes y explicó los hechos fríamente, sin insultar a Sergio ni culpar a sus padres directamente. Pero cada prueba era un cuchillo que cortaba el orgullo de la familia. Una tía intentó defender a Sergio. Bueno, el chico está pasando una mala racha. Lo pasado, pasado está. En ese momento, doña Carmen rompió a llorar. No era un llanto fingido como otras veces, sino un llanto desgarrador. Se levantó, apoyándose en la mesa con manos temblorosas. Delante de todos, confieso que la culpa es mía. He tenido favoritismo. Veía a Sergio ganar dinero rápido y pensaba que era el listo. Veía a Javier trabajar duro y despacio y lo menospreciaba. He defendido los errores de mi hijo pequeño y he obligado a mi hijo mayor a ceder siempre. Si hemos llegado a esto, no puedo decir que yo no tenga parte de culpa. La sala se quedó en silencio. Javier apartó la mirada, pero vi que se le humedecían los ojos. Quizás llevaba años esperando esa confesión, pero al oírla no sintió alivio, porque llegaba demasiado tarde, después de demasiado daño. Un tío que solía ser muy callado suspiró y dijo: Sergio no nació podrido, se pudrió porque toda la familia valoraba más el dinero fácil que el carácter. Cuando traía dinero, nadie preguntaba de dónde venía. Cuando Javier trabajaba honradamente, se le llamaba lento. Ahora, este fruto amargo no solo se lo come Sergio, toda la familia ayudó a plantarlo. Esa frase hizo que doña Carmen se tapara la cara y llorara desconsoladamente. Don Manuel agachó la cabeza, hundido. Parecía haber envejecido 10 años de golpe. Después de esa reunión, los cotilleos en el taller cesaron. Los empleados entendieron que no éramos unos ingratos y que Javier tenía que ser firme para proteger el negocio. Javier cumplió su palabra. Contrató a un buen bufete, abogados para Sergio y Laura, pero dejó claro que solo quería un proceso justo, sin encubrimientos. Una tarde estábamos preparando papeles para el abogado en el despacho. Javier me pidió que sacara una carpeta azul con justificantes bancarios de la caja. Fuerte. Al abrirla, debajo de unos contratos, vi un sobre marrón viejo. Lo abrí y me quedé de piedra. No eran contratos, sino decenas de justificantes de transferencia bancaria, ordenados por fecha. Los beneficiarios eran Don Manuel, Doña Carmen. Transferencias de 300, 500 euros mensuales desde la cuenta personal de Javier. En el concepto solo ponía encargo de un amigo, ayuda a gastos o para medicinas. Me senté, temblando. Las transferencias empezaban justo cuando nuestro taller empezó a estabilizarse. En esa época en la que la familia aún le menospreciaba y ensalzaba a Sergio, Javier les enviaba dinero en secreto como una sombra para que no pasaran apuros, pero sin que supieran que era él, para no herir su orgullo.
Cuando Javier volvió, puse el sobre la mesa. Se detuvo en seco. Vi un destello de vergüenza en sus ojos. Le pregunté con la voz quebrada: Javier, ¿has estado enviando dinero a tus padres todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste? Él se sentó frente a mí, tomó un justificante y sonrió con tristeza. ¿Para qué, Elena? Papá y mamá tienen mucho orgullo. Si supieran que era mío, quizás no lo aceptarían o se sentirían humillados. Pero había más. En el sobre había facturas de una clínica privada por más de 150.000 euros a nombre de don Manuel. Recordé que mi suegro había tenido un ictus el año anterior. Doña Carmen había presumido de que el seguro o un amigo de Sergio lo había cubierto todo. Miré las facturas. «Esto también lo pagaste tú, Javier». Él asintió sin mirarme. «¿Y pediste al médico que dijera que era del seguro?» Javier tardó en responder. «Sí, Elena. No quería que papá se despertara sabiendo que debía la vida al hijo que siempre había considerado un fracasado. Es muy orgulloso. No lo habría soportado». Se me saltaron las lágrimas. No sabía si sentir pena o rabia por mi marido. Sé, puede ser buen hijo, pero serlo hasta el punto de ocultar tu propio sacrificio para proteger el ego de quienes te hieren, era demasiado doloroso. Esa noche, llevé el sobre a casa de doña Carmen. Javier no quiso ir. «Déjalo estar, Elena», me dijo. Pero yo no podía permitir que su sacrificio quedara enterrado. Fui al pequeño piso de alquiler de mis suegros. Doña Carmen me recibió con incomodidad. Puse el sobre la mesa. «Mire esto. Hay algo que debe saber». Ella lo abrió, confundida al principio, pero al ver los nombres en las transferencias, su cara cambió. Cuando llegó a las facturas de la clínica de don Manuel, se quedó paralizada mirando la cifra de 150.000 euros y el nombre del Priyasi Nosemasingua, pagador. ¿Esto lo pagó Javier?», preguntó con un hilo de voz. Asentí. Doña Carmen se quedó inmóvil mucho tiempo. Las lágrimas empezaron a caer sobre los papeles. Murmuró como para sí misma. Yo pensaba que era del seguro. Sergio incluso dijo que él había ayudado a gestionarlo. La miré sin sentir ninguna satisfacción. Ver a una madre darse cuenta de que el hijo al que despreciaba había estado sosteniendo a la familia en secreto no era una victoria, era una escena demasiado dolorosa. A la mañana siguiente, doña Carmen vino al taller. Javier estaba revisando unas muestras. Al ver entrar a su madre, se sorprendió. Ella caminó directamente hacia él, con los papeles en la mano. El taller se fue quedando en silencio. Y, allí, delante de todos los empleados, doña Carmen se arrodilló ante su hijo. Javier retrocedió, asustado. Doña Carmen lloraba a lágrima viva. «Me equivoqué, hijo. Te crié, pero nunca te entendí. Te llamé lento. Te dije que no servías para hacer que los negocios. Pensaba que Sergio era el capaz. Y resulta que el que ha sostenido a esta familia para que no se hundiera todo este tiempo has sido tú». El taller estaba en un silencio sepulcral. Las máquinas se habían parado. Javier apartó la cara, con los ojos húmedos, pero no la ayudó a levantarse inmediatamente. No por crueldad, sino porque la herida era demasiado profunda. Años de desprecio, años enviando dinero en secreto, pagando facturas médicas, sosteniendo a una familia que nunca se lo agradeció. Una disculpa no podía curarlo todo de golpe. Yo estaba a su lado, mirando al hombre al que llamaban lento, el que decían que solo servía para ser operario. Ahora estaba de pie en medio del taller, había levantado con sus propias manos. Nadie le miraba ya, como al pobrecito Javier. Todos le miraban como a un hombre que había aguantado demasiado, cargado con demasiado, y que finalmente había obligado a su familia a ver su verdadero valor. Pensé que después de aquello la tormenta amainaría. Javier no dijo que perdonaba, pero tampoco echó más leña al fuego. Se ocupó de los abogados de Sergio como prometió y mantuvo las distancias, advirtiéndome que no bajara la guardia. Me parecía exagerado, pero tenía razón. Unos días después, Laura, Wati en el original,
apareció en el taller. Estaba irreconocible, sin maquillaje, con el pelo revuelto, la mirada hundida. Ya no había altivez en ella, solo la mirada de alguien acorralado. Me pidió hablar a solas. Puso una carpeta vieja sobre la mesa con manos temblorosas y dijo con voz ronca: «Elena, si quieres salvar a Javier de que lo arrastren también, tienes que escucharme». Le pregunté fríamente qué drama traía ahora. Laura abrió la carpeta. Pagarés, en extractos bancarios, un pendrive y un móvil viejo con la pantalla rota. «No pido perdón», dijo en voz baja. «Solo no quiero que Javier caiga también». Explicó que Sergio no solo había usado las escrituras, tenía preparado un plan para implicar a Javier como conocedor de todo si los usureros apretaban. Me puso una grabación de Sergio. «Mi hermano tiene un taller grande y una casa de 350.000 euros. Si hace falta, le obligaré a pagar. No me dejará tirado. Dadme tiempo. Si no, id al taller. Tiene miedo de perder su reputación. Pagará, seguro». Me quedé muda. Sergio había planeado desde el principio usar a Javier como escudo humano, pero lo peor vino después. Laura levantó la cabeza y dijo algo que me heló la sangre. Pero quien le dio la idea a Sergio de falsificar los documentos no fueron los usureros, ni fui yo. Me miró y tragó saliva. Fue Lucía. La habitación pareció quedarse vacía. Lucía, la hermana pequeña, la influencer, superficial, la que parecía inofensiva. Laura me mostró conversaciones de WhatsApp entre Lucía y Sergio. Lucía enviaba fotos de nuestra casa, del taller, incluso nuestros horarios. Y un mensaje: «Diles que la casa de Javier se puede usar de aval». Elena guarda los papeles, pero vi fotocopias en el cajón de despacho el otro día. Con eso vale para convencerlos. Y otro mensaje que me dio náuseas: «Si sale bien, no te olvides de mi 10% de comisión, no trabajo gratis». Resulta que la persona que parecía más inofensiva era la que marcaba el camino. Llamé a Javier inmediatamente. Al ver las pruebas, su cara se oscureció como nunca. Un hermano vende falsificaciones y la otra hermana vende a su propio hermano mayor. ¿Qué queda por salvar en esta familia? Laura se fue, deteniéndose en la puerta para decir: «Sé que no merezco perdón, pero esta vez estoy siendo honesta». Y me mostró un moratón en la muñeca. Intenté pararle los pies a Sergio con lo de vuestra casa, pero me pegó y me amenazó con implicarme en todo lo del contrabando. Laura era culpable, sí, pero también una víctima de su marido. A la mañana siguiente, Lucía apareció gritando en la puerta del taller, haciendo un directo de Instagram. «Mirad todos. Mi hermano y mi cuñada son ricos. Y ahora difaman a su propia familia para meternos en la cárcel. Mis padres han perdido su casa y ellos no ayudan. ¿Dónde está la justicia?». La gente se paraba a mirar. Justo ese día esperábamos la visita de un cliente importante, el señor Vargas, para inspeccionar un pedido enorme. La reputación del taller estaba en juego de nuevo. Lucía sabía elegir el momento. Javier salió, me detuvo cuando iba a enfrentarme a ella y dijo: «Esta vez lo soluciono yo». Su cara estaba tranquila, de una calma aterradora. Había llegado al límite de su paciencia. Javier hizo que sacaran una pantalla grande al patio, de las que usábamos para presentaciones. La encendió enfocando hacia la calle. Lucía seguía gritando a su móvil. Javier conectó un portátil y puso el primer video de las cámaras de seguridad. Lucía, enseñando nuestra casa al usurero El Chispas, señalando entradas y midiendo distancias. La gente en la calle empezó a murmurar. Lucía se puso pálida, pero siguió, gritando que eran fotos inocentes. Javier la miró fríamente. «¿Fotos inocentes? ¿Con un prestamista conocido? ¿Midiendo la entrada?». Luego puso el audio de Lucía pidiendo su 10% de comisión por vender a su hermano. El silencio en la calle fue total. Los comentarios en el directo de Lucía cambiaron radicalmente, empezaron a insultarla. Ella intentó cortar la emisión,
presa del pánico. Justo entonces llegaron doña Carmen y don Manuel, atraídos por el escándalo. Al oír la grabación de su hija, doña Carmen empezó a temblar de pies a cabeza. Cruzó la verja y le dio una bofetada a Lucía que resonó en toda la calle. Has vendido a tu hermano, y todavía tienes la cara dura de hacer teatro. Pero, ¿tú qué clase de monstruo eres? Lucía, con la mejilla roja, le gritó a su madre: todo esto es culpa tuya. Desde pequeña me enseñaste que Javier era el tonto, que si queríamos algo de él, solo había que cogerlo. Siempre decías que era un buenazo que no se atrevía a replicar, que él tenía que mantenernos a todos. Ahora hago exactamente lo que tú me enseñaste. ¿Por qué me pegas? Esa frase fue la estocada final para doña Carmen. Se quedó petrificada. Su favoritismo, sus palabras despreciando a Javier, su enseñanza de que los hijos menores debían vivir del mayor. Todo eso había sido el veneno que había creado a estos hijos. Javier se adelantó y dijo alto y claro: a partir de hoy, quien la haga, que la pague. Ayudaré por la vía legal, no encubriendo delitos, y que nadie vuelva a usar la palabra familia para obligarme a pagar las deudas de la codicia de nadie. Pidió al vigilante que llamara a la policía para entregar las pruebas. Lucía intentó huir, pero la gente la bloqueó. Doña Carmen se derrumbó en la acera, destrozada. Don Manuel a su lado, encogido. Y yo miré a mi marido, viendo por primera vez no al hijo que intenta cumplir con su deber filial a toda costa, sino al hombre que ha elegido la verdad, ha puesto límites y ha decidido proteger a su verdadera familia, nosotros, y su trabajo de aquellos que usaban los lazos de sangre para pisotearle. Pensé que con Lucía detenida la cosa se calmaría. Pero el golpe final vino de donde más duele en el negocio: la reputación. El señor Vargas, cliente de pedido de casi 2 millones de euros en uniformes de protección, me llamó furioso. Señora Elena, explíqueme esto. Los uniformes que han enviado tienen una tela fina, inflamable, que no cumple la normativa de seguridad. ¿Quieren matar a mis trabajadores? Me quedé helada. Nosotros nunca cambiábamos la tela. Era nuestra regla de oro. Javier y yo revisamos el almacén y encontramos rollos de tela que habían sido cambiados. La tela buena había sido sustituida por una barata e inflamable, y los sellos de calidad habían sido falsificados. Alguien de dentro había saboteado el pedido justo antes del corte. Las cámaras del almacén habían sido desactivadas esas noches, pero una cámara del pasillo grabó a alguien entrando con un carro. La forma de andar, con un hombro ligeramente caído, me resultaba dolorosamente familiar. Era la señora Rosa, nuestra jefa de costura más veterana, una mujer en la que confiábamos ciegamente desde hacía 7 años. La llamamos al despacho. Se derrumbó y confesó llorando. Lucía la había contactado antes de ser detenida. Sabía que la hija de Rosa necesitaba una operación cara y le ofreció 50.000 euros por adelantado y otros 100.000 después si daba el cambiazo a las telas del pedido del señor Vargas. El objetivo era claro: arruinar el taller con la demanda por incumplimiento, cortar nuestro flujo de caja y obligarnos a vender la casa, dándoles a ellos otra ni oportunidad de presionarnos cuando estuviéramos desesperados. Estaba furiosa con Lucía, pero el dolor por la traición de Rosa era peor. Habíamos comido juntas, llorado juntas cuando su hija enfermó. La había ayudado siempre que pude, y me había apuñalado por la espalda por dinero. Javier fue implacable. Quien tiene problemas, le ayudo. Quien traiciona, a la calle y a los tribunales. Este taller vive de la reputación, no de la lástima ciega. Despidió a Rosa y entregó las pruebas a la policía. Una traición así, sí, se perdona por lástima, es una injusticia para los que trabajan honradamente. El señor Vargas nos dio un ultimátum: 48 horas para reponer el pedido completo con la calidad correcta, o cancelaba el contrato, nos demandaba y nuestra reputación quedaba destruida para siempre. 48 horas para salvar años de trabajo.
Fueron 48 horas de infierno. Javier organizó 3 turnos. Pidió voluntarios, pagando horas extra dobles, y todo el taller se volcó. Nadie hablaba ya de la familia de Javier, solo de salvar el pedido. Mis padres vinieron por la noche con ollas de cocido y café para todos. Ver a mi madre repartiendo comida a los trabajadores agotados me recordó a nuestros inicios. Hacia la medianoche, don Manuel apareció en la puerta del taller. Se quedó, mirando mucho rato el frenesí de trabajo, viendo a su hijo correr de un lado, otro, dirigiendo, sudando, cargando rollos. Por primera vez veía a su hijo no como el operario del que se burlaba, sino como el líder que cargaba con la responsabilidad de todo un negocio y decenas de familias. Entró, se acercó a Javier y le dijo con voz temblorosa: «Hijo, yo no sé coser, pero tengo 2 manos. Déjame ayudar en lo que sea». Javier le miró un momento, le señaló una mesa. «Siéntate ahí, papá. Ayuda a cortar los hilos sobrantes de las prendas terminadas». Don Manuel obedeció al instante, cogió unas tijeras pequeñas y se puso a trabajar con una humildad que nunca le había visto. Doña Carmen llegó poco después y se puso a ayudar a mi madre a servir café en silencio. Cumplimos el plazo. El señor Vargas vino en persona a inspeccionar el nuevo lote. Después de 2 horas de revisión tensa, se quitó las gafas de seguridad y asintió. «Acepto el pedido. La calidad es la correcta». Cuando el camión se fue, don Manuel se levantó de su silla, se acercó a Javier, delante de todos, y con los ojos llorosos dijo: «Me equivoqué contigo, hijo. Te llamé inútil para los negocios. Resulta que el inútil que no sabía ver el talento era yo». Javier solo asintió levemente. «¿Ya lo entiendes, papá? Con eso, basta». Con el tiempo, las aguas volvieron a su cauce. Sergio, Laura y Lucía afrontaron sus procesos legales. Javier no movió hilos para librarles, solo aseguró un juicio justo. Doña Carmen seguía llorando, pero ya no culpaba a Javier. Sergio escribió una carta corta a Javier desde prisión preventiva. «Hermano, sí, algún día tengo otra oportunidad al salir. Déjame trabajar desde lo más bajo. No pido ser el hermano favorito otra vez. Solo pido una oportunidad para ser una persona decente». Javier guardó la carta en un cajón sin decir nada. Javier no permitió que sus padres se mudaran a nuestra casa nueva. Les alquiló un pequeño pero digno apartamento cerca del taller. «Cuidaré de vosotros, papá y mamá, pero nuestra casa no es un premio para quienes la despreciaron», les dijo, con firmeza pero sin crueldad. Don Manuel pidió seguir trabajando en el taller como operario de limpieza, corte de hilos. Laura, tras cumplir su pena, reducida por colaborar, entró a trabajar en la sección de empaquetado, empezando desde cero. La inauguración de nuestra casa se hizo mucho más tarde. Fue una reunión tranquila. Mis padres por un lado, don Manuel y doña Carmen por otro, más humildes y callados. No hubo peleas por las habitaciones. Esa noche, en la terraza, Javier me cogió la mano. La casa estaba construida con dinero y sudor, pero para convertirla en un hogar de verdad, hicieron falta también respeto, límites claros y saber perdonar en el momento adecuado. La bondad sin límites es fácil de pisotear, pero poner límites no significa cerrar todas las puertas para siempre. Para quienes, después de pagar el precio, aprenden a agachar la cabeza y enmendarse, la familia aún puede dejar un pequeño camino de vuelta. Solo que esta vez no se entra a la fuerza, sino con humildad y respeto.